Hay bendición en esta casa. Hay gozo, presencia de Dios. Porque hay un pueblo que le ama, que le alaba. Y un pueblo que está ayunando. Un pueblo que está ayunando porque está buscando su rostro. Está buscando su bendición. Está buscando la sanidad de su tierra. Tomen asiento. Estamos contentos realmente en esta mañana. En Joel capítulo 2, 17, en la primera frase, leemos lo siguiente. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Solamente vamos a meditar en la posición donde tenían que estar los sacerdotes. Entre la entrada y el altar. ¿Qué simbolizaba la entrada? La entrada simboliza aquella parte del ministerio público. El ministerio que los sacerdotes hacían y que la gente podía ver, donde ellos podían presenciar, donde ellos podían mirar y conocer lo que estaba en la entrada precisamente del tabernáculo o en el templo. Pero ya al altar, ya en la parte interna, ya no era un ministerio público, sino era ya el que llamaríamos un ministerio privado. Quiere decir que la entrada a un ministerio público, lo que todos ven, lo que todos notan, lo que tú presencias, y en el público solamente tú, digo, y en el privado, allá en el altar, solamente tú y Dios. ¿Quiénes entraban? Los sacerdotes. Pero los sacerdotes entraban después de haber hecho toda una limpia, todo un ritual, podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Era una situación ya privada. Por eso vemos que dentro de los aspectos públicos, el ministerio de privado en la vida de un creyente siempre debería ser primordial. Que nosotros buscáramos estar en la presencia de Dios, en la intimidad de Dios, con Él, no tanto en la entrada donde todos queremos que nos vean. ¿Por qué? Porque el Señor mismo está manejando este aspecto, hablando de lo que Él llama las recompensas. Las recompensas es como lo oímos. Nosotros hablamos que cada cosa que hagamos tiene una recompensa para bien o una recompensa para mal. Aunque realmente la recompensa siempre lo hablamos como un premio, como algo bueno, sobre todo en las novelas y en las películas. Y aún todavía hoy vamos a un banco y encontramos recompensa y hay la foto de alguien con una cachucha, un lente oscuro o alguien que estaba asaltando la caja del banco y ofrecen recompensa. Y todavía oímos también que un país da recompensa por un guerrillero, por un terrorista y $1 millón dan de recompensa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace con una recompensa? Cuando se ofrece una recompensa, lo que se hace es depositar el dinero en el banco. Las autoridades o el gobierno que está ofreciendo una recompensa no espera que alguien lo capture y lo lleve y después van a juntar el dinero, no. Cuando ya se decreta la recompensa, siempre el gobierno o la autoridad toma el dinero y lo deposita en un banco. Eso es lo que se hace. De tal manera que cuando el delincuente es capturado,
entonces el que capturó al delincuente ya sabe que su dinero está seguro y está a su disposición. No más falta que den la orden, dénselo, entréguenselo, pero ya está depositado. Y vamos a entender esto. Dios ya tiene para todos nosotros una recompensa que ya está depositada, ya está dada. Solamente tenemos que hacer aquello que se nos demanda para tener la recompensa. Hablando de los cazadelincuentes, o así se llaman, cazarrecompensas, porque andan buscando a los delincuentes. ¿Dónde los andan buscando? Por todo el país, hasta que los encuentran, los capturan y los llevan. Pues nosotros, Dios nos está diciendo que podemos hacer cosas que Él tiene preparadas para nosotros, en el cual ya ha puesto una recompensa. Y esto es en cuanto a lo que el Señor hacía. Y vemos, por ejemplo, que el ministerio privado, cuando tú haces tu obra y el ministerio lo haces privado, lo haces en secreto, lo haces con Él, es cuando Dios ofrece la recompensa. Les decía que en Mateo, el domingo, les decía que en Mateo capítulo 6, leíamos lo siguiente en los versículos 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quiere decir que los fariseos, los hipócritas, los que demudaban su rostro, ¿dónde lo hacían? Donde los podían ver. O sea que ellos lo hacían, vamos a decir, a la entrada, para que todos los vieran. El Señor está diciendo: no lo hagan en la entrada para que todos los vean. Háganlo para mí. Háganlo conmigo. Porque de eso se trata. Todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo son armas espirituales poderosas que nacen de un corazón. Por eso decíamos el domingo que el ayuno es un arma secreta poderosa. El ayuno es un arma secreta poderosa. Entonces veíamos que en ese momento, dice aquí, ellos ya tienen su recompensa, la recompensa que tienen los que lo hacen en el lugar de la entrada, en el lugar público. Y luego dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, en lo secreto, te recompensará en público. Quiere decir que esta actuación, esta cuestión ministerial nuestra, debiera de hacerse en secreto. Debiera de hacerse a nivel altar, donde Él está presente, donde presentamos nuestra ofrenda, donde presentamos nuestra oración y donde estamos presentando nuestros ayunos o nuestro ayuno. Entonces tenemos que definir claramente y repetir e insistir sobre este asunto. Dios quiere que tú hagas tus ofrendas, que tú hagas tus oraciones, las hagas en secreto, en el altar, delante de Él. Y luego dice aquí: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Te recompensará en público. Por eso vemos que en el ejemplo del Señor Jesucristo, Él con frecuencia oraba durante toda la noche. La noche es cuando la gente se iba a dormir. La gente estaba acostada, la gente estaba dormida. Aún sus discípulos se iban después de estar todo un día cansados, estaban yéndose a dormir. Pero Él dice que se apartaba y se separaba a un lugar lejano y pasaba horas hasta cerca de la noche, después de que declinaba el día. Cuando empezaba a oscurecer, Él se iba, llegaba hasta pasar la noche. Cuando a veces venía ya noche a dormir,
Pero dice la Sagrada Escritura que a veces pasaba toda la noche orando. ¿La gente lo veía? No, algunos lo sabían, sus discípulos lo sabían, sus discípulos lo conocían, pero esta demostración de su relación, de su orar para con su Padre Celestial, lo hacía en una forma privada en el altar, no lo hacía en la entrada para que todos lo vieran. Y estos periodos de devoción, de consagración privada, lo que hacían era que cuando el Señor ministraba en lo público, entonces encontrábamos al Señor Jesucristo obrando en una forma poderosa sanidades, liberaciones y resurrecciones de los muertos. Entonces alcanzamos a ver que cuando el Señor Jesucristo hacía esto en forma privada, la respuesta era que Dios obraba en él y a través de él aquellos milagros y obraba aquella enseñanza que movía los corazones y levantaba el corazón de las gentes de tal manera que las personas decían: oh, este hombre, no hemos oído hablar a otra persona como este hombre, no habla como los sabios, escribas, como los que escribían la palabra o como los fariseos. Este hombre habla en una forma diferente. Entonces era la unción que el Espíritu Santo estaba en él fluyendo, y todo esto era la recompensa que él tenía por haber hecho su devoción en forma privada, en forma privada. Por eso nosotros vemos que el dar, orar y ayunar es algo que debemos hacer no públicamente, sino privadamente. Por eso es que ustedes ven que acostumbramos aquí a poner nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, las ponemos en un sobre, para que nadie pueda ver qué es lo que das tú o qué es lo que no das. Antes pasábamos una charola. Ya después de la charola fue un saquito, pero primero era una charola. Entonces en la charola pasabas y veías que uno ponía un billete, a lo mejor de 20 pesos, otro de a 50, otro de a 100, pero otros llegaban y ponían una monedita de 5 pesos o de 2 pesos. Entonces se veía lo que estaban poniendo. Entonces como que algo no había de correcto en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos hacían para que vieran lo que ellos estaban poniendo. Lo más importante es que Dios nos lleva a un consejo, y este es el aprendizaje que tenemos. Tú puedes poner tu ofrenda, tu diezmo en una forma secreta, ministrando en el altar, pero Dios te va a recompensar en público. Y esto es muy importante. Eso que estás haciendo es un acto de adoración, de honra. Ese batir las manos es un acto de adoración y de honra. Porque si estoy diciendo que Dios te va a recompensar, cuando tú estás dando eso y tú no le das la honra al Señor, Dios ve también en nuestro corazón cómo está el fuego de nuestro corazón por Él. Por eso es importante estar poniendo atención y decir: sí, Señor, amén, esto es lo que yo anhelo, lo que yo deseo, así va a ser en mi vida. Por eso es tan importante que nosotros continuemos. Y cuando dice la Sagrada Escritura, entonces cuando des tu limosna, o sea, tu ofrenda, tu diezmo y tu primicia, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas tocar trompeta, pasa, entrega, y Dios te va a dar la recompensa. Por eso veíamos el domingo que Dios, que está en secreto, fíjense, Dios está en secreto y ve, y que en ese lugar que es secreto nadie puede ver. En ese lugar que es secreto nadie está y que nadie conoce
porque solo tú y Él en ese lugar tendrás un encuentro donde Él puede ver tu corazón, que es tu lugar secreto. El lugar que nadie conoce en tu vida es tu corazón. El lugar que nadie sabe es tu corazón. Y decíamos que el lugar secreto, por eso dice, tú aparta tu lugar secreto y ve con el que está en secreto, y Él, tú en lo secreto y Él en lo secreto, es donde un abismo, la profundidad de Dios, viene a las profundidades de tu espíritu. Y entonces es cuando Él se da cuenta de lo que tú estás haciendo para su gloria, para su alabanza, para su adoración, y que no estás buscando la gloria de la gente, ni que la gente te exalte. No lo estás haciendo para una demostración pública, para que tú recibas la gloria que solamente a Él le corresponde. Por eso Él hablaba mucho y Él lo hacía en cuanto a la oración. Lo hacía en privado. Usted no encontramos que el Señor Jesucristo estuviera haciendo una oración en público. A lo mejor llegó a hacer una, no tengo ahorita en la mente alguna vez que haya orado por una persona para bendecirla. Sí, pero una oración así de alabanza o de adoración al Señor, Él las hacía en privado. Y Dios siempre lo recompensó mostrando su poder y su gloria a través de Él. Y veíamos precisamente el domingo que el ayuno es un arma secreta poderosa que tiene una recompensa. El ayuno, el dar y el orar juntos rompen la pobreza en nuestras vidas. Y el domingo veíamos precisamente que Job, habiendo perdido todas las cosas, habiendo perdido todo su ganado, habiendo perdido hasta sus hijos y luego perdió hasta la salud, él mantuvo una integridad. Y dice la Sagrada Escritura que él, en Job 23:12, dice que él nunca se separó y guardó las palabras del mandamiento de tus labios, nunca me separé. Él estaba ¿qué? Unido a la palabra, guardando la palabra de Dios. Dice, me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué estaba haciendo? Dándole prioridad a su relación, a su comunión con Dios, a estar en el altar antes que buscar comer. Entonces Job mantuvo el ayuno, se mantuvo ayunando, se mantuvo adorando, se mantuvo a pesar de los problemas y de las necesidades que tenía. Él había empobrecido, había quedado terriblemente mal. Ahora sí que estaba en la completa y total miseria, pero él se mantuvo en ayuno y en adoración, declarando que él en sus carnes, aunque estaba deshecha, fíjense, por aquella sarna que había cubierto su cuerpo, decía, aunque esté deshecha mi piel, con mis ojos yo veré a mi Señor y a mi Salvador. Por eso nosotros debemos de entender que cuando nosotros estemos sufriendo o pasando por momentos difíciles, por momentos oscuros, por momentos de cansancio, por momentos de aflicción, ese es el momento crítico donde el diablo te va a golpear más, te va a lastimar más, te va a dañar más. ¿Por qué? Porque Él quiere que te rindas y que mandes todo a la basura y que tú vuelvas a los caminos donde supuestamente te iba bien, pero ibas camino a la muerte y a la separación eterna de Dios. Fíjense, entonces llegan momentos críticos, aún en los periodos que Dios está demandando de nosotros todo el tiempo, una comunión y una adoración constante. Por eso es que vemos que este Job, estando en esa situación difícil, muchos de nosotros nos rendimos y, como dicen los boxeadores, el entrenador tiró la toalla y ahí acabó la pelea. Eso es lo que el diablo quiere, y es lo que el diablo quería con Job, que él renunciara, pero Job permaneció fiel. Job permaneció fiel y se mantuvo ayunando en el momento más difícil. Tú mantente orando,
ofrendando y ayunando. Ofrendando si estás en una escasez económica tremenda, lo que puedas. Y si no puedes, es porque realmente no puedes ofrendar. Fíjense, realmente no puedes ofrendar. Por eso el domingo el Señor nos dio, creo que en el segundo culto, la siguiente ilustración, donde encontrábamos en Joel 1, del 5 al 20, al pueblo de Israel sumido en una pobreza tremenda, porque había venido unas plagas sobre la nación y estaban totalmente empobrecidos. Estaban donde dice la Sagrada Escritura, dice en el verso 11, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado, también la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea que hubo una pobreza extrema en la nación de Israel. No había comida, no había alimento, no había fruto ni de los árboles, ni del trigo, ni de la cebada. No había pan para poder comer. No había el pan para comerlo con qué, tampoco había con qué. Ni siquiera aceite, porque todos los olivares habían sido descortezados y estaban secos por causa de la langosta, del saltón y del revoltón. Plagas que el Señor había permitido que llegaran. Y el domingo les decía, no vamos a ver por cuál fue la causa. Siempre sabemos nosotros que cuando Dios permite una disciplina, una corrección sobre su pueblo, es porque algo no hemos estado haciendo bien o nos hemos estado apartando de sus caminos, haciendo lo que no es correcto. Por eso es necesario que nosotros entendamos que mientras Job estaba pasando aquella penuria, aquella miseria, él entró en ayuno, y dice la palabra que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Tuvo el doble de posesiones. Tuvo 14,000 ovejas y tuvo que sacar cuántas yuntas de bueyes, y su campo volvió a producir y volvió a enriquecerse. Ahora ya no tuvo 6 o 7 hijos, ahora tuvo 10 hijos más, y vivió bastantes años después de aquella situación, sano, fortalecido, contento, recompensado, porque él había vivido un tiempo de ayuno, oración y entrega con lo que podía entregar. En este caso, la nación de Israel estaba tan empobrecida que no tenían para llevar la ofrenda al templo. Por eso les dice ahí en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Joel, les dice: sacerdotes, llorad, porque no hay ofrenda, no hay vino, no hay aceite. Como diciendo, ustedes tampoco ahora tienen para comer. Ya no había ofrenda que pudieran llevar al templo para que ellos se alimentaran. Ni las familias, ni las esposas, ni los hijos de los sacerdotes tenían ya para alimentarse. Había una pobreza extrema. Los animales del campo gemían. Los animales del campo sufrían porque la hierba estaba seca, no había lluvia, y estaban sufriendo y muriendo. Era una terrible etapa de sequía y de un ataque de los animales del campo. De tal manera que estaban sufriendo una pobreza, pero cuando Dios les dice y les envía a aquel profeta y les dice: convertíos a Joel, les dice, capítulo 2, versículo 12. Pues ahora dice Jehová, vuélvanse a mí, conviértanse a mí, con todo ¿qué? Su corazón, y no vuestros vestidos, dice, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Quiere decir que el luto, la demostración de un arrepentimiento en aquellos tiempos era rasgar sus vestidos, agarraban tierra, aventaban la tierra hacia arriba para que les cayera sobre su cabeza, sobre sus ropas, se tiraban en el piso y agarraban tierra y se aventaban y rasgaban sus vestidos. Ese era un símbolo en el Medio Oriente de tristeza, de dolor y de grande angustia, y gritaban y lloraban.
Pero ahora Dios les dice a través de su profeta: pueden hacer eso, pueden hacerlo, pero no es lo más importante, porque lo han venido haciendo, lo han venido rompiendo sus vestidos, tirando tierra sobre sus cabezas, pero su corazón no ha cambiado. A veces podemos traer las ofrendas, a veces podemos estar orando, a veces podemos estar ayunando, pero si no lo estamos haciendo de corazón, si no lo estamos haciendo buscando su rostro, si no lo estamos haciendo buscando estar en su presencia, si no lo estamos haciendo porque le decimos: Señor, te necesito. A lo mejor tienes para comer, a lo mejor tienes para tu techo, pero hay algo en tu interior que tú sabes que tienes un vacío y que hay un alejamiento de Dios, y que esa distancia que hay entre Dios te causa una tristeza, una angustia y una necesidad profunda, porque cuando tú estás en comunión con Dios y estás, óyelo, en paz con Dios, todas las cosas son diferentes. Entonces Dios les dice: háganlo, conviértanse a mí de todo vuestro corazón. Dice: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y él se duele del castigo. Y entonces vemos que el pueblo entró en ayuno, y en el ayuno Dios les respondió. Y dice el 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué está diciendo? Tengo una recompensa para ti, pueblo, y para ti, tierra, porque el pueblo ayunó, porque el pueblo lo hizo. Y dice que lo hicieron los niños, los adultos, los ancianos, los recién casados. Todos participaron en aquel ayuno intenso. Y luego dice: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. Está hablando, el profeta está haciendo una declaración profética. De alguna forma, los animales entenderán, los animales comprenderán cuando Dios les habla. A veces tú puedes pensar que humanamente tú a lo mejor no te entienden, o algún animal dices: está entrenado, por eso me hace caso. Pero a veces los animales tienen un cierto entendimiento. ¿Cuánto no más van a oír si Dios les habla? Por eso los pájaros, dice la Biblia, que cantan y alaban la gloria de Dios. Y aquí dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán sus frutos. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, como al principio. La pobreza, la miseria se acabarán. Óyelo, esta es una recompensa para el que ayuna, ora y da. Estas tres tienen que ir unidos. Por eso vemos que cuando una iglesia, un pueblo, el pueblo de Dios se une en una actitud como esta, la promesa de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Si tú lo crees, porque solamente al que cree
Solamente al que cree, todo le es posible. Dáselo fuerte. Después de aquel ayuno que hicieron, los graneros estaban llenos de trigo. Los cántaros rebosaban de aceite. Piensa en tus alacenas, en tu refrigerador. Piensa en las cosas que Dios va a irte dando día tras día en la medida que tú estés confiando y esperando. Tal vez estás pasando por un tiempo como el de Job, porque el tiempo de Job fue un tiempo de prueba, pero él no desmayó, permaneció en su ayuno y fue recompensado. El pueblo de Israel obedeció al profeta, ayunaron y ahorita estamos viendo que el aceite rebosaba y ellos comieron en abundancia y fueron satisfechos, y el Señor trajo grande bendición para toda la nación, y al grado tal que les dijo que nunca más serían empobrecidos de esa manera delante de las naciones. Y hoy, como vemos a Israel, a la nación de Israel, como una de las naciones más ricas de toda la tierra. Dáselo fuerte al Señor. ¿Y qué dijo? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Dios nos ha convocado a nosotros en este año, en este enero, en estas primeras 2 semanas que estamos llevando, pero apenas una semana y 10 días llevamos de ayuno. Faltarán 21, para 21 días faltarán 11 días más. Pero estamos viendo que la trompeta está sonando y está convocándonos para que recibamos esta recompensa. Bendiciones de tipo económico, bendiciones en cuanto a la miseria y a la pobreza vendrán a nuestra vida. Pero también hay bendición de salud y de sanidad. Hay muchos que tenemos necesidad de ser sanados. Y quiero decirte que en este tiempo de ayuno va a haber muchos milagros de sanidad. Aquellos que están clamando por sanidad, de veras, levanta tus manos y dale la gloria al Señor. En Isaías 58:8 leemos una frase que es poderosa y dice la Sagrada Escritura: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que la justicia va a ir delante de ti, tú vas a ir avanzando. La luz del alba, la luz del sol en el amanecer, en aquella oscuridad en la cual habías estado, va a comenzar a romper la luz, así como rompe el día. Y dice que vas a ir avanzando y la luz va a ir avanzando hacia ti, y la gloria de Jehová va a estar detrás de ti. La luz, aparentemente las tinieblas están atrás, porque va rompiendo las tinieblas por el frente. Aparentemente hay oscuridad atrás, y si la hay, ¿quién está detrás de ti? La gloria de Jehová. Tú estás avanzando a la luz y Dios cuidando tus espaldas mientras el día es perfecto. La palabra, yo busqué y dije, bueno, aquí en el versículo 8 dice, y tu salvación, pero se tradujo salvación en esta versión de la Valera 60. Pero en la versión de 1909, la versión del 2000 y otras versiones dice, y tu sanidad. ¿Por qué? Porque la salvación incluye prosperidad económica. La salvación incluye protección. La salvación incluye
provisión y la salvación incluye sanidad. Por eso cuando encontramos esa palabra, entramos en ese abanico de bendiciones. Pero en esas Biblias, de esa traducción de esos años, habían puesto, en vez de salvación, habían puesto sanidad. Por eso podemos decir así, en el versículo 8, dice: entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará de ver pronto, y tu sanidad se dejará ver pronto. Amén. Entonces vemos que con el ayuno encontramos que muchas personas empiezan a sanar de dos maneras. Cuando tú estás en el ayuno, practicando el ayuno y estás haciendo, nada más con ver el material que estamos llevando ahorita, las reflexiones que nos hacen hacer, ver los motivos de oración, los motivos de ayuno, nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por las cosas que hemos estado haciendo mal, por las cosas que no hemos procedido correctamente, y también pedirle perdón por aquellas cosas que debimos haber hecho y que no hicimos. ¿Cuántas veces debimos haberle dicho a nuestra esposa: realmente te amo, te quiero? A tu esposo, a tus hijos, a tus padres, que no se los has dicho y dejamos de hacer, y eso es pecado. Porque decirle te amo es honrar a aquella persona, es darle su lugar, es levantarlo, es exaltarlo. Por eso dice la Sagrada Escritura: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo lo vas a amar si no se lo dices? Si no le dices yo te amo, Señor. Si no se lo demuestras con hechos, con acciones, con servicio, si no lo demuestras con venir a alabarlo, a adorarlo, a levantar sus manos, si no se lo demuestras con la demanda que Él está haciendo de ti y de mí. Y cuando ayunéis, y cuando oréis, y cuando des limosna, o sea, cuando des tu ofrenda, cuando des tu diezmo, cuando entregues tus primicias, no hagas tocar trompeta, sino hazlo en el altar, en lo privado, y eso lo honra y eso lo trae en la gloria para Él. No vas a andarle diciendo a los hermanos: yo le voy a decir a Guillermo, ¿sabes qué, Guillermo? Yo amo mucho a mi esposa. Va a decir Guillermo: ay, qué bueno es el pastor, él habla mucho de su esposa. ¿Por qué no voy y se lo digo a Lupita? ¿Ve, Lupita? Se lo tengo que decir a ella. ¿Qué ando haciéndolo acá en lo público? Presumiendo de que somos los mejores padres, que somos los mejores hijos, y nunca honramos a quien debemos honrar. Y eso trae el ayuno y nos confronta a una cosa importante, que es la reflexión y vernos internamente. Entonces mucha gente está sanando durante este periodo de ayuno, en estos 21 días de ayuno, de sus rencores, de sus amarguras, de su resentimiento, de su odio, de una falta de perdón. Es que me ofendió, es que me hizo. ¿Qué no acabas de ver cómo me contestó? ¿Qué no acabas de ver cómo me habló? ¿Qué no acabas de ver cómo se dirigió a mí? ¿Y quieres todavía que lo trate bien? ¿Quieres tú todavía que le haga un bien? Pero cuando entramos al ayuno y venimos a la presencia de Dios, porque el ayuno es dejar de comer para buscar tener un encuentro espiritual con nuestro Dios, darle lugar, el tiempo que antes no le habíamos estado dando. Eso busca el ayuno, y que nos entremos en su presencia delante de Él, en el lugar ¿qué? En secreto, en el lugar secreto, donde Él te ve. Tú no puedes ocultarte. Entonces, si sabes que quieres la respuesta a tus plegarias y a tus oraciones, tienes que perdonar.
Y al perdonar viene una sanidad. Dijimos que el ayuno trae como recompensa la sanidad. Y la sanidad espiritual es la más importante, más que todavía la física. Pero necesitamos la física. Pero estamos enfermos físicamente porque estamos enfermos espiritualmente. Desde el tiempo de Hipócrates, allá antes de Jesucristo, estos médicos griegos o este médico griego decía que las enfermedades venían al cuerpo porque estaba enferma el alma. ¿Qué era el alma? La mente, las emociones. Vivíamos en corajes, en odios, en rencores, enojados, disgustados, desconfiados, temerosos, llenos de angustia, llenos de aflicción, y todo eso enferma el sistema nervioso, altera la presión sanguínea y hace los paros cardíacos y hace que las gastritis y el jugo gástrico, se hace el cáncer gástrico, se hacen los tumores en el intestino, se hacen ¿cuántas enfermedades? ¿Por qué? Por causa de la enfermedad del alma, de la mente, de las emociones. Estamos enfermos mentalmente. Entonces la sanidad que viene cuando tú estás orando en la presencia de Dios, cuando estás ofrendando, dando en la presencia de Dios, cuando estás ayunando en la presencia de Dios, cuando no te estás rasgando tus vestidos en público, sino lo estás haciendo, estás entrando en un corazón donde dice: Señor, perdóname, hice esto y esto otro. Y el Señor dice: solícito por tu ayuno, así como Dios perdonó a la nación de Israel y le volvió a dar la lluvia, la temprana y la tardía, y volvió a crecer. Todo lo mismo viene en tu salud física. Necesitas salud física, ponte a cuentas con Dios, pídeselo en este ayuno. Tú necesitas tu salud física, pídesela por ti. Tu hijo o tu hija necesitan alguna salud, pídesela y Dios te va a dar esa sanidad que ellos necesitan. Pero también tenemos un evento muy importante. Una de las recompensas preciosas y gloriosas que yo encuentro en las Sagradas Escrituras a través de una vida de oración, una vida que da y una vida que ayuna. Y yo quiero declararlo, que Mijés es una iglesia que va a vivir y está viviendo estos niveles de recompensa. Así es que, ¿cuáles son los problemas de sanidad física que necesitas? En tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en tus pulmones, en tu corazón, en tu estómago, en tus vías digestivas, en tus brazos, en tus piernas, en tu piel, en tu columna. ¿Qué parte está enferma? Ahorita en este periodo vas a ver grandes milagros en tu cuerpo. Y si tú sabes que un ser amado tuyo, un hermano tuyo, está necesitado de sanidad física o espiritual, el momento de tu ayuno es un momento poderoso para la intercesión a favor de aquellos que necesitan y que muchas veces ellos no saben cómo hacerlo y cómo pedirlo. Por eso es tan importante cuando vemos la intercesión de muchas personas orando unos por otros. Y así lo dice la Sagrada Escritura: orad unos por otros para que seáis sanados, ellos y nosotros. Amén. Una de las recompensas que encontramos con el ayuno es cuando el Señor Jesucristo, en el mensaje que nos daba el domingo y en ese evento histórico,
cuando aquel joven fue llevado por su padre porque estaba endemoniado, el demonio sordo y mudo que les hablé el domingo. Ese demonio, cuando los discípulos no pudieron sacarlo, él lo ordenó y lo echó fuera. ¿Por qué el Señor sí pudo? Porque en el Señor no había incredulidad ni había falta de fe. El Señor sabía que el Espíritu Santo estaba en él. ¿Y por qué sabía que el Espíritu Santo estaba en él? Porque él había ayunado. Él pasó 40 días en el desierto y 40 noches sin comer, solamente bebiendo agua. 40 días. Y dice que cuando él regresó del ayuno, regresó en el poder del Espíritu Santo. Venía con un poder fuerte porque había estado ya preparado. El ayuno nos prepara para enfrentar todo tipo de ataque y de problema demoníaco en nuestras vidas. Hay muchos problemas que se están presentando y que se presentan en la vida de los seres humanos, que si bien es cierto que son cuestiones biológicas algunas, no quiere decir que Dios no las pueda sanar, pero también son muchas de causa espiritual, de causa demoníaca. Por eso aquel muchacho que muchos decían era un epiléptico, es el diagnóstico humano que nosotros podemos darle. Le dan ataques, se empieza a golpear y cae, y donde cae en el fuego, pues se puede quemar donde cae. Decían que era un lunático, que porque la luna, que esto, todo eso era aparentemente los diagnósticos médicos que daban en ese tiempo. El Señor no perdió el tiempo y lo dijo claramente: tráiganlo. Y cuando se lo trajeron le dijo: demonio, sordo y mudo, te ordeno que salgas de él. ¿Quién es el que estaba produciendo esa enfermedad? El demonio. Entonces nosotros tenemos que estar orando, Señor, por sanidad y pedirle discernimiento si es un demonio, para ordenar al demonio que salga fuera. Algunos, no sin falta de sabiduría, porque creo que es parte de sabiduría, dicen: espíritu de enfermedad, te ordeno que te salgas. Sea por espíritu o sea por enfermedad, pero te vas fuera. Entonces agarran las dos circunstancias y está bien. Si es una enfermedad biológica, yo a veces reprendo las enfermedades biológicas. Digo: Señor, que las defensas de este organismo, le ordeno al cuerpo de fulano de tal que sus defensas se aumenten, que combatan esta infección, y las bacterias les ordeno que abandonen este cuerpo. ¿Cómo van a salir? A través de las heces de la orina, a ver cómo van a salir, pero van a salir de la transpiración, de la piel, de la tos. Van a tener que salir. Y espíritu de enfermedad, espíritu de bronquitis, espíritu de eso, te vas fuera, porque ellos utilizan también las bacterias y las cosas virales para enfermar nuestros cuerpos. Entonces tenemos que entender que la sanidad física, la sanidad espiritual tiene que ver mucho en cuanto al poder que el ayuno nos da, como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando ellos no pudieron: este género no sale sino con. Y la pastora, cuando nos predicó de una versión muy importante en cuanto a esta posición. El demonio que tenían que sacar primeramente era el demonio de la incredulidad. La falta de fe era producida por incredulidad. Pero también el Señor Jesucristo mostró que no era por incredulidad en él, sino que era un género que salía solamente con oración y ayuno. Quiere decir que hay ciertos espíritus demoníacos que no van a salir de la vida de las personas que conocemos hasta que no estemos en ayuno y oración. Y la recompensa va a ser que se van a tener que ir así. El ayuno, por tanto, escucha, te dará el poder y la autoridad
para vencer todo tipo de adicciones, principalmente adicciones sexuales, porque son potestades demoníacas. El ayuno nos va a dar el poder para quitar de las personas grandes pecados producidos por espíritus demoníacos. Acabamos de leer que dijo el Señor Jesucristo: este género no sale sino con oración y ayuno. Y hay espíritus de fornicación. Óyelo, espíritus de fornicación. Algunas personas o jóvenes que no son casados, porque ahí entra la fornicación en los solteros, creen que es nada más una circunstancia física, un deseo sexual normal que van a tener que satisfacer. Sí, el deseo sexual es natural, es normal, es sano, es correcto, es bueno y es santo. Pero cuando se usa en el lugar correcto, cuando se usa incorrectamente, se convierte en un pecado donde el diablo sabe que tú tienes una debilidad, y entonces él va a provocar y a poner situaciones en tu vida de tal manera que venga a tu vida, si tú persistes en ello, posesiones demoníacas de tales pecados. No estoy diciendo que estás endemoniado, pero si estás influido, estás bajo un espíritu de fornicación que no te va a dejar, que tienes que echarlo fuera. Son desviaciones sexuales, la homosexualidad, el lesbianismo y todas las perversiones sexuales que ahora ya han salido a la colación. Todas. Ahora ya hay que unos que bisexuales y que todo esto son corrupciones que Dios juzgó claramente y dice que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. No te engañes. No es una debilidad. Es un pecado que tú estás cometiendo. Una fornicación, un adulterio. Ahora para los que están casados. Entonces tenemos que entender que el ayuno tiene ese poder para librarnos de ello, porque no hay un demonio que resista a un creyente lleno del Espíritu Santo, que está dando, que está orando, que está ayunando y que está sobre él el poder del mismo Señor Jesucristo sobre su vida. En el capítulo 19 y 20 de Jueces 19 y 20, leemos la historia de un hombre. Voy a tratar de resumirla bajo el tiempo. Dice la Sagrada Escritura en capítulo 19, versículo 1: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, de Judá. Y su concubina le fue infiel. Y se fue a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. La palabra concubina, no entiendo por qué lo habrán escrito ahí, porque después habla que era su mujer, después que él era su marido, después que él, yo digo, bueno, ¿era concubina o era su esposa? Pero para mí ya no es lo importante en ese momento. ¿Por qué? Porque en el mismos 2 capítulos 19 y 20 habla como esposa y habla como concubina. Y para mí concubina es una mujer que vive con un hombre que han acordado vivir, pero que no son casados. Y ahora a la ley de la Sagrada Escritura eso no está permitido por Dios. O estás casado o no estás haciendo eso, ¿verdad? Es como tener una querida o alguien que vive contigo,
Entonces hay que arreglar los asuntos. Siempre hay que arreglar los asuntos. Para mí era su esposa. Lo importante, ¿por qué? Porque lo dice el resto de los capítulos. Dice que él era de la tribu de Benjamín, que vivía cerca de los montes, lo más alejado de la tribu de Benjamín, y había ido a Belén de Judea, y allá yo creo que la conoció, se enamoró de ella, se casó, se la llevó a su casa y lo engañó. Le fue infiel. ¿Qué quiere decir que le fue infiel? Que compró otro perro en lugar de él, ¿no? O se metió con otro hombre. Entonces vamos a hablar claramente. Ella fue infiel y anduvo con otro hombre. Seguramente discutieron, seguramente le alegó, le protestó, la regañó, le dijo cosas y ella todavía haciéndose la digna. Me voy a la casa de mi papá. Me voy. Se fue. Desde la tribu de Benjamín hasta Belén de Judea. Y estuvo ya 4 meses. Y yo por lo que leo, este levita estaba pero bien enamorado. Y ahí va a buscarla. A lo mejor alguien, me fue infiel y todavía te hace la digna, pues que se quede. Este estaba enamorado, te la quería de verdad. Y dice que la fue a buscar. Y cuando llegó a su casa, su suegro salió a recibirlo. Bienvenido, yernito. Lo besó y lo sentó y le dijo, quédate a comer. Él le hizo gran fiesta y toda la cosa. Y ella también, la esposa, lo recibió tal, y ahí estuvieron. Y comieron y bebieron. Y ella dijo, bueno, ya me voy. No, quédate a dormir. Y estuvo 4 días comiendo y todo, seguro haciendo apapacho, becho y toda la noche. Hubo reconciliación, así lo pienso yo. Lo importante es que pasó 4 noches y el 5.º día que se tenía que ir, él ya estaba arreglando todas las cosas. Dice su suegro, no te vas, ¿para qué te vayas? Nos la estamos pasando bien, siéntate a comer. Y empezaron otra vez a comer su corderito y toda la cosa, su pan ahí asado, su labín, su queso, su aceituna, su aceitito de oliva, ahí comiendo calientito el olor a pan. Qué rico estaban comiendo ahí. Y su copita de vino, y al rato estaban contentos y empezaba ya a atardecer y el frillito. Le dijo, ¿para qué te vas? Quédate, mira, vas a pasar otra noche feliz. Pues se quedó otra noche. Y así se pasaron 6 días. Después un día dice, ya vámonos, y el suegro le dice, quédate, ¿para qué te vas? ¿Para qué te vas? Y él dijo, no. Llevaba 2 burros o 2, no sé si eran burros o asnos. No sé. Lo importante es que llevaba y un sirviente. Y dice que agarró a su esposa, la sentó en la cabalgadura, en el otro. No sé si el sirviente iba, yo creo que a pie. Lo importante está en que salieron. Yo me imagino como a media mañana. Y ya cuando iban empezando a atardecer, le dice el siervo al levita, le dice, mira, vamos a quedarnos aquí en Jebús. Jebús era el nombre de Jerusalén antes de llamarse Jerusalén. Pero era la ciudad, todavía no era conquistada. De tal manera, todavía no era conquistada por el rey David. Ya esa historia fue posterior. Cuando dice la Biblia, ahorita en el primer capítulo que leímos, dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que era antes del tiempo de Saúl, antes del rey David, porque cuando Saúl y David reinaron, conquistaron a todo, y fue cuando conquistó Jerusalén, y después de Hebrón se hizo Jerusalén capital de Israel. Muy bien, entonces estaba ahí Jebús, y iban pasando ellos por Jebús, y dice el criado, vamos a quedarnos aquí, ya va a anochecer, todavía estaba la tarde bonita, pero todavía, y dice el levita, no, porque vamos a quedarnos con una ciudad de gente que no es israelita, mejor vámonos adelante hacia la tierra de Gabá o a Rama. Dice, allí nos quedamos y allí nos hospedamos.
Y dice que fueron y que ya les agarró la más noche, ya oscureciendo, cuando llegaron a Gabá de Benjamín, de la tierra de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Entonces dice que él llegó y al llegar allá buscó a alguien que le diera hospedaje y como que nadie lo quería recibir. Entonces se sentó con su esposa ahí en la plaza principal, se sentaron y ahora dijeron, ¿dónde nos vamos a meter? Entonces dice que ya anocheciendo, ya casi más noche, un anciano que vivía ahí en la ciudad de Gabá, dice que pasó y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? ¿De dónde van? ¿A dónde van y de dónde vienen? Entonces le dijo, venimos de Belén de Judea y vamos al norte de la tierra de Benjamín, porque yo allá vivo. Dice, y nadie nos ha dado hospedaje. Y además nosotros traemos comida, tenemos forraje para nuestros burros, traemos todo, no necesitamos que nos den nada más que nos den donde pasar la noche, un lugar donde pasar la noche. Entonces les dice aquel anciano, dice, vénganse a mi casa, yo los voy a recibir y no tienes que sacar tu comida, no tienes que sacar tu forraje para tus animales, yo te voy a dar la comida, yo te voy a dar el forraje para tus animales, le dijo el anciano. Entonces, al darle ese ofrecimiento, pues ellos contentos fueron y se quedaron allá. Y dice que ya avanzada la noche, los habitantes de la ciudad de Gabá, israelitas y benjamitas, dice que fueron y tocaron la puerta de este hombre anciano. Y le dijeron, saca al forastero que acaba de llegar a tu casa para que lo conozcamos. Acuérdense que la palabra que usaban conocer no era porque querían decir, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Felipe Hernández. ¿Y tú cómo te llamas? Yo Miguel Hernández. ¿Y tú? Yo Tomás Marino. No querían conocer sus nombres. ¿Y de dónde vienes? ¿Qué haces? Vamos a tomarnos un café. Lo que querían era tener relaciones sexuales con ellos. Esa misma palabra la usaron cuando estaban en Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot. Y entonces llegaron los ángeles a Lot y dijeron, saca a los varones que tienes para que los conozcamos. Estaba tan depravada la ciudad de Sodoma y Gomorra que querían tener relaciones sexuales con los ángeles que estaban ahí. Lo mismo estaban haciendo con este levita. Tan así que el anciano varón, porque en aquel tiempo recibir a un huésped en tu casa era, primero ellos daban su vida antes de que tocaran a aquel que habían protegido, porque era una cosa que Dios había mandado. Que a alguien que diera hospedaje, lo cuidara, lo atendiera. Por eso el ser hospedadores y cuidar a alguien es una virtud que Dios reconoce y bendice a aquellos que hacen esto. Sobre todo cuando son hijos de Dios o son siervos de Dios. Ser hospedadores es una virtud espiritual. Y en ese momento este anciano sale y les dice, señores, no puede ser. ¿Cómo quieren que le saque a este varón? Sácalo porque queremos conocerlo. Y les dijo el anciano, yo tengo una hija virgen, se las doy. Fíjense lo mismo que dijo Lot. Se las doy y hagan con ella. Y entonces, o la concubina, la esposa o la esposa, preferían darle a la esposa que proteger al varón. Tengan entendido una cosa, de alguna manera Dios bendice y ha cuidado la imagen del varón. Si alguien no respeta al varón como varón, entonces qué importancia y es cuando el diablo se ha metido en nuestra sociedad y en nuestro mundo actual. Las mujeres han querido ocupar el lugar del varón. Las mujeres tienen su lugar y un lugar precioso. Y no voy a abundar mucho, pero necesito tocarlo. Las mujeres tienen que respetar a los varones. Las mujeres tienen que darse su lugar. Y los varones tienen que ser varones, tienen que ser verdaderos hombres, respetándose a sí mismos, dándose el valor que tienen. Pues si quieren ser respetados, tienen que respetarse a sí mismos y respetar a los demás. Tienes que darle un lugar de honra a la mujer, tienes que cuidarla, tienes que protegerla. Pero Dios en aquel tiempo había permitido aquellas cosas como que no había tanto valor para la mujer.
Por eso cuando Jesucristo viene, Jesucristo levanta a la mujer de aquella posición baja que tenía, la levanta y la pone al igual que el hombre, no en autoridad ni en la responsabilidad, sino que al hombre le sigue diciendo: cabeza del varón es Cristo y cabeza de la mujer el varón. Entonces ya no vamos a estar: ¿por qué Dios hiciste eso? Alega tú con Dios. Mi responsabilidad es decirte: oh mujer, o te sujetas y te sujetas en el amor de Dios, por amor a Dios, a tu esposo, a menos que tu esposo te golpee, te dañe. Entonces la Biblia dice que no está sujeta a esclavitud ni está sujeta a servidumbre. Hay de aquel varón que golpee, que lastime, que dañe a su mujer, porque va a tener que darle unas cuentas claras a Dios. Y Dios es un juez muy justo, pero cuando Él disciplina a veces que no aguantamos, porque viene hasta la muerte. Entonces es importante que nosotros entendamos que en aquel tiempo era eso. A veces queremos que Dios nos explique y que todo sea al tiempo de nuestra era actual. En aquel tiempo era así, y ellos que eran capaces de dar a sus hijas con tal de mantener la integridad de un varón que estuviera hospedado en su casa. Y dice que sacaron a la concubina, a la esposa del levita. ¿Qué tanto habrá sentido aquel varón de saber que su integridad estaba de por medio, pero que su esposa estaba saliendo, cuando él estaba tan enamorado? Le había ido a buscar desde Benjamín hasta Belén de Judea, había estado con su suegro, habían estado muy contentos, habían estado a papacho, becho y becho, y todo lo que estaban habían tenido, y ahora la tenía que entregar. Que habrá sido una noche terrible para este varón y para el anciano también. Dice que abusaron de ella toda la noche. ¿Cuántos hombres habrán sido? No sé, pero eran perversos. Y había mucha homosexualidad, lo dice la Sagrada Escritura. Pero eran perversos sexuales. Quiere decir que en ese momento querían acostarse con el hombre. Hombres con hombres. Por eso Dios odia todo pecado de perversión sexual. Y dice claramente, así: pretendiendo ser sabios se hicieron necios, y se acostaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces es importante que nosotros entendamos que eso no es una vacilada, ni es algo que es una inclinación y ahí voy a permitir. Ahora es tu tiempo. Que entiendas que en este periodo de ayuno, de dar, de orar y de estar en ayuno, tienes un arma poderosa para interceder por tu hijo. Y tú mismo, si estás en un problema de estos, clama a Dios, porque Él te puede liberar de este espíritu demoníaco. Son espíritus demoníacos, son espíritus demoníacos. No es una desviación mental. Son demonios que están en tu mente y en tu cabeza, allí dominando tus pensamientos. De tal manera que estos, dices, abusaron de esta mujer toda la noche. Y cuando ya temprano se levantó este hombre para ir y quiso ir, dice que encontró a la mujer agarrada así ya en qué momento llegó, no supo, pero agarrada de la pared ahí de la entrada de la puerta. Lastimada, dañada, golpeada. A lo mejor quiso pelear, la golpearon. A lo mejor vete a saber cuántos habrán abusado. Lo importante es que cuando él salió, le dijo: levántate, vámonos. Y ya no respondió. Estaba muerta. La habían matado. Dice que la agarró, la puso en su cabalgadura. ¿Qué habrá sentido en su corazón? Amargura, odio, resentimiento. ¿Cuántos sentimientos habrán entrado? Y dice que llegó hasta su ciudad y agarró un cuchillo y cortó a su esposa en 12 pedazos. Uno dice: ¡ay, qué cosas! La cortó en 12 pedazos. Dice que envió un pedazo con un aviso a cada una de las 12 tribus de la nación de Israel, diciéndoles: ¿cómo es posible que en la nación del Dios viviente de Israel se haya hecho esta abominación, esta ofensa, esta cosa tan denigrante y tan vil?
una violación masiva, pero tan denigrante cualquier acto de perversión sexual. Ahí porque eran montones, pero cuando son individuales deja de ser, ya se convierte en bueno. Entonces lo importante es que él mandó ese aviso, y de tal manera que en todas partes donde llegaba el aviso, donde decían esto pasó en la nación de Israel, como diciéndoles por qué lo han permitido o hasta dónde hemos llegado, que ya lo hemos permitido nosotros. Y yo me hago esta pregunta hoy: ¿qué tan abiertos de la mente y de una civilidad actual estamos ya ahora aceptando estas cosas? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué estamos esperando que suceda para poder intervenir y hacer algo? Para eso es el momento de oración. Para eso son los momentos de ayuno. Porque ahora Dios nos está dando un poder y una autoridad para atar y desatar en los cielos. Lo que atemos será atado y lo que desatemos será desatado. Entonces tenemos una autoridad importante, y créanme que la maldad en el mundo está aumentando a pasos vertiginosos, porque el diablo sabe que le puede dar poco tiempo y el Señor viene pronto. Pero tú sabes quién eres y qué estás haciendo. ¿Cuál es tu posición? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Cuál es tu participación? Tienes que apartarte, dejar de hacerlo. Y si sabes de alguien, intercede y clama por su vida. De tal manera, ¿qué pasó? La nación empezó a moverse. De cada tribu, una de las demás tribus, de Judá, de Manasés y todo, empezaron a enviar soldados. Y llegaron y se juntaron cerca de Gabá y le preguntaron al levita qué fue lo que sucedió. Y él les contó: pasó esto y esto y esto y esto y esto. Venimos y nos refugiamos y pasó esto. Y el hospedaje que me dio el varón hizo esto y lo otro, que hicieron esto con ella. Entonces dijeron: no puede ser que esto vuelva a suceder. Y era un caso. Y dice que se levantaron para pelear contra los de Benjamín. Y toda la tribu de Benjamín estaba corrompida y se levantaron contra el resto de la nación de Israel. En el mismo pueblo de Israel, una tribu estaba corrompida. Y se levantaron para pelear contra las 11 tribus restantes. Y vino la pelea, y dice que consultaron a Jehová, y Jehová les dijo: vayan contra ellos. Y dice que fueron. Y en el primer día de batalla mataron a 22,000 personas, soldados que agarraban espada de la nación de Israel, los de Benjamín. Quiere decir que los de Benjamín tenían un poder, tenían algo especial. Y se fueron ellos y se retiraron y dijeron: ¿qué pasó? Si ellos son como 30,000, como 35,000, y mataron a 25,000 de los nuestros. Y volvieron a consultar a Jehová. Y le dijeron, y les dije que porque ahí estaba el arca, y les dijo Dios: adelante, vayan otra vez. Y fueron, y al otro día mataron a 18,000 de los de Israel, los de Benjamín. O sea, ¿cuántos llevaban ya? Entonces volvieron a retrasar y dijeron: ¿qué está pasando? Entonces Dios les dijo que tenían que ayunar. Y ellos mismos decidieron, toda la nación de Israel, los que estaban para la pelea, ayunaron durante 24 horas. No comieron agua, no comieron alimentos. Hay un ayuno total, hicieron 24 horas. Después de ese ayuno dice que se levantaron. Seguramente terminaron, tomaron agua, comieron algo de alimento y se fueron a la batalla. Y dice que ese día terminaron con todos los de la tribu de Benjamín. Y nada más quedaron 600 hombres. De toda la tribu, nada más 600. Mataron a todos los demás. De tal manera, ya después hay otra historia, donde aquellos 600 se arrepintieron
Y ellos les tuvieron que buscar mujeres, porque habían matado hasta las mujeres, a los niños, a todos los habían acabado, porque estaban pervertidos. ¿Qué pasó precisamente con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios los destruyó? Porque la generación venía corrompida. Lo que tú no sabes, y ahí va, atención, hombres y mujeres. Lo que tú no sabes es que nosotros traemos en nuestros lomos la herencia de nuestros padres. Lo que ellos hicieron de malo está metido en nuestros genes. Por eso tenemos que entregarnos a Jesucristo, para que Jesucristo limpie aquello que hay en nuestra genética. Pero si tú practicas un pecado y vives en una fornicación, vives en un adulterio, vives en una perversión sexual de homosexualidad o de lesbianismo y no te corriges, lo único que estás haciendo es que vas a engendrar generaciones después de ti con ese mismo espíritu demoníaco. Por eso tenemos que cuidarnos, porque es levantar generaciones de gente de Dios. Tenemos que levantar gente santa. Para eso tenemos que santificarnos y limpiarnos. Para eso es el ayuno. Por eso dice: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Ahora bien, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero hay espíritu detrás de la homosexualidad. Hay un espíritu demoníaco detrás de la pornografía. Hay muchos que buscan la pornografía. Ahí andan en el internet buscando programas, hombres y mujeres curiosos, comienzan, después se envician y después quieren hacer la depravación con sus esposas y sus esposos. Es importante que nosotros entendamos que hay espíritus detrás del adulterio. Hay un espíritu detrás de la fornicación. Hay espíritus demoníacos de perversión sexual que manipulan y utilizan a las personas como marionetas, como títeres. Los tienen manejados. Pero el ayuno va a romper la fortaleza demoníaca de las adicciones sexuales, como son la pornografía, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación y la fornicación y la lujuria. Muchas veces esta recompensa de la liberación de estos demonios viene durante el ayuno, muchas veces después del ayuno. Pero una cosa, recuerda, si tú permaneces fiel, todas las respuestas de un ayuno que se hace en la profundidad y en el lugar secreto, clamando a Dios, Dios te va a recompensar públicamente. Hay muchas personas que son llevadas como los bueyes. ¿Han visto algunos bueyes que tienen un arillo en la nariz? Porque les duele tanto que los agarran de la argolla de la nariz y caminan. Así vemos a muchos seres humanos con una argolla en la nariz. Han terminado atados a la pornografía. Otros están atados a las drogas. Otros al alcohol. Diferentes tipos de adicciones, pastillas, comida, andar en los centros nocturnos, viendo programas. Quizá tú tengas un hijo rebelde, o a lo mejor está cometiendo fornicación. Pero te digo una cosa, el ayuno y la oración van a romper y van a sacar a esos espíritus de sus vidas.
Porque estos géneros no salen sino con oración, y esa es la voz de nuestro Señor. ¿Sabes por qué Dios está hablando esta noche de esto? Porque Él quiere que tengamos no nada más prosperidad económica, no nada más prosperidad de salud física. Él quiere que tengamos. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra? Que quiere que tengas victoria sobre todo pecado, sobre todo espíritu, sobre toda enfermedad, sobre toda pobreza, sobre todo aquello que ha dañado nuestras vidas. Es nuestra oportunidad, es enero, es el principio de año. Entreguemos la primicia de nuestras vidas para que el resto del año sea un año victorioso. Ponte de pie. ¿Hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesucristo? Si tú le quieres entregar tu vida a Jesucristo, no le estés dando vuelta a tu pensamiento. Jesucristo es Dios y quiere salvarte, quiere llevarte al cielo y perdonar tus pecados. Pero solamente hay una forma. Tienes que llamar a Jesús a entrar a tu corazón. Decirle: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti. Por eso le dijo al pueblo de Israel: convertíos, vuélvanse de su mal camino y yo les perdonaré. Si tú te arrepientes en esta noche y le pides perdón a Dios, Él va a entrar a tu corazón, te va a limpiar con su sangre que derramó en la cruz y vas a ser salvo. Pero necesitas llamarlo a entrar. Necesitas decirle: Señor Jesús, yo quiero la vida eterna que tú ofreces. No quiero estar en el infierno por toda la eternidad, sabiendo que pude ser en el cielo, sabiendo que pude ser salvo, y ahora voy camino a la muerte eterna. Hoy es tu oportunidad. Dile al Señor Jesús: cierra tus ojos ahí donde estás y llámalo a entrar. Dile: Señor Jesús, la iglesia apoya. Señor Jesús, en esta noche, hoy te abro mi corazón. Reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Te ruego, Señor Jesús, que vengas a mi corazón, me limpies con tu sangre. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz, que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día de entre los muertos, y hoy estás aquí tocando a mi corazón. Te abro mi corazón y te invito a entrar, y te digo: Señor Jesús, quiero que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame y sálvame. Gracias, gracias, amén. Dale un aplauso fuerte. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano ahí en su lugar. Quiero darle gracias a Dios por ti. Si lo hiciste por primera vez, levanta tu mano ahí en tu lugar. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Los que hayan hecho esta oración, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Los que hayan hecho esta oración, pasen. Salvación y vida eterna. Ese fue el precio que Dios pagó, la vida de su Hijo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres salvo. Dios ya te perdonó. Cristo está aquí en tu corazón. Para que Quédate aquí, quédate. Quebranta mi De bendición. corazón. Ahora son hijos de Dios. Dios ya los perdonó y van a ir al cielo. ¿Alguien más? Vamos a cerrar nuestros ojos y a bendecir a estas personas. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy bendigo a este joven, a este varón y a esta señorita. Señor, te ruego que la presencia tuya en sus corazones los llene de tu gozo. Dales tu gozo, dales tu paz y dales tu bendición. Señor,
En el nombre de Jesús, si alguno de ellos está enfermo, en este momento declaramos sanidad para su cuerpo. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Les van a dar un abrazo allá atrás. ¿Contéis? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiere decir que vivir este periodo de ayuno y de oración es un periodo donde Dios está preparando nuestro año como la primicia de un año de prosperidad y victoria. En el ayuno hay prosperidad, porque hay sanidad, hay bendición económica, quita la pobreza, quita la miseria, y echamos los demonios fuera de nuestras vidas que han lastimado nuestro hogar y nuestra forma de pensamiento, y nos han quitado y nos han robado el sueño, y han destruido la herencia que aún tenemos para nuestros hijos. Pero hoy tenemos un día de victoria poderoso. Así es que levanta tus manos, confirma la palabra con esta oración. Señor Jesús, hemos escuchado tu voz y te doy gracias por haberme invitado a este periodo de oración y de ayuno. Ayúdame a permanecer en el cordón de 3 dobleces, ofrendando, orando y ayunando. Hoy te doy gracias porque has abierto mis ojos del poder oculto del ayuno que hay en él. Y hoy declaro que esta autoridad y este poder que tú has puesto en nuestras vidas fluye para bendición de mi hogar, de mi persona, de mi familia, de mi iglesia, de esta ciudad y aún de mi país. Tengo el poder de interceder y de declarar que los espíritus demoníacos están atados, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus de iniquidad, espíritus de inmundicia, espíritus de injusticia, espíritus de impiedad, están bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Amén.